Ya tengo bioética, ya está con el doctor Slagen y voy acá con la información. ¿Cómo estás, Doc? Bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado. Profunda admiración por vos, te lo tengo que decir. Muchísimas Profunda admiración por todo lo que gracias, igualmente. sabés. Escucha, un resultado de COVID desde lo ético, ¿debería hacerse público o no debería hacerse público? Porque por otro lado, también yo necesito saber quién lo tiene para, si no me avisaron, saber si estuve o no. ¿Qué pensás desde la bioética? A ver, no debería hacerse público porque es un documento privado. Hay que respetar la intimidad de la persona, en tanto y en cuanto no afecte directamente a terceros, en donde pasa a ser responsabilidad pública. Cuando complica a un tercero, pasa a ser de responsabilidad pública. Claro, por ejemplo, en un trabajo sería deseable que la persona que tuvo COVID avise para poder estar a resguardo las personas que hayan tenido contacto directo con él. Fernando, esto no es lo que dice la ley respecto del HIV, ¿eh? Porque mucha gente ha pretendido en su momento, cuando recién apareció, que el que tenía HIV por una mezcla de utensilios o que pudiera haber sangre, se pudiera dar publicidad, y hay una ley que expresamente dice que es secreto y vos no está penado legalmente comentar o hablar de que alguien es positivo de HIV. Justamente lo que digo, o sea, desde lo privado, digamos, es un documento privado que el hacerlo público infringe un daño a la intimidad, claro. Ahora, cuando está en riesgo vidas de terceros o la seguridad física de terceros, ahí la responsabilidad pasa a ser pública, claro. Pero digo, pero el HIV, si vos te lastimás con sangre, contagiás con sangre. Claro. Así que teóricamente estamos diciéndole que a la gente que trabaja y tiene HIV tendría que ir a todo el lugar donde trabaja y decirle que tiene HIV. No, son cosas distintas. No, son cosas... Es lo mismo porque es contagioso igual, desde lo ético y lo moral. Estamos hablando de una parte. No, pero claro, primero son patologías totalmente distintas. Son patologías totalmente distintas porque el HIV es una patología ciertamente mortal por una cuestión inmunológica. En cambio, el COVID no. El COVID depende de las comorbilidades y cómo uno lo agarre, con lo cual es mucho más grave el HIV. Ahora vamos a hablar por eso tiene una legislación aparte. Cuestiones de decisión en un momento, bueno, es la cantidad de cosas que nos puede entrar como para charlarlas, Fernando, porque estamos hablando de bioética, de decisiones. Se dio hace mucho tiempo, perdón, no hace mucho tiempo, hace un año y pico, que no sé si la preguntaría a él y sigo con ustedes, aparentemente se estaban haciendo pruebas en Silicon Valley para conductores robóticos e interconectados a una gran interfaz mundial, esto para dentro de 10 años, pues no era para dentro de 20, 10 años. Escuchen esta situación, Se planteó en Silicon Valley esta situación, que dentro de 10 años todos los autos y colectivos y Trafix y todo del mundo sean manejados por robots. Y los robots conectados entre ellos a una gran interfaz. Entonces se plantea esta situación. Yo vengo en mi auto particular con un robot por una montaña en Córdoba, alta montaña ahí en el valle de Calamuchita. Vengo con mi auto, yo tranquilo leyendo atrás y mi robot manejando, conectado a toda la central de todos los robots que manejan autos o colectivos. Enfrente viene una Traffic escolar con 20 pibes, con un robot manejando. Se me pincha un neumático a mí o al que maneja el robot. Se conectan los dos robots. Tienen que decidir ellos cuál de los dos autos va al barranco. Si va el mío que maneja mi robot o el que lleva a los chicos. Perdón, me tragué un poquito de té. Bueno, esa decisión que tiene que ver, no sé si con la bioética, pero con la ética. Por eso mismo yo lo planteé en la radio y todos me decían, yo no quiero que me maneje nunca un robot mi auto. Bueno, todas estas condiciones, estas cosas de decisión, ¿qué haces? ¿Qué decisión tomás? ¿Qué pasa si en una terapia intensiva se acaban los respiradores? Bueno, esto es lo que vamos a estar charlando en un minutito con Fernando. ¿Qué tienen ustedes de último momento? De último momento, que un profundo hermetismo, la fiscal Betiana Sendón, hablé con quien maneja la parte institucional del Ministerio Público de la provincia y me dicen que quieren ser cautos porque hay muchas medidas que pueden llegar a disponer en caso, de que alguno de los testimonios que recogieron anoche y hoy ¿Estás hablando de detenciones? No, detenciones todavía no, pero llamado a declaración sí. Chicos, antes de ver el informe, vamos a aprovecharlo. Metete, Santi, como parte. ¿Qué es la ¿Sos doctor en filosofía? Más que doctor en filosofía, ¿no? Porque si es un post... A ver, sos licenciado en filosofía.
Claro, yo mi carrera la comencé en principio en las carreras técnicas. Bueno, después, ¿qué hiciste? ¿El doctorado? Luego hice la licenciatura en filosofía, la maestría en filosofía, especializado más que todo en filosofía judía medieval, Sí. una maestría en lo que sería filosofía de la educación, luego un doctorado en filosofía especializado en ética y luego un postdoctorado ya directamente en bioética. ¿Podrías decirme rápidamente, antes del informe, y charlar con Elisa Estensoro, jefa de terapia intensiva del Hospital San Martín de la Plata, cuál es la diferencia entre ética y moral? Todo el tiempo estamos diciendo ética, ética, ética. ¿Qué es la ética y qué es la moral? Se usan como sinónimos, pero no lo son. La confusión viene ya desde los griegos, pero para definirlo rápidamente, la moral son los postulados normativos que dicen cómo debería conducirme, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿En una sociedad? En una sociedad y en un tiempo histórico determinado. La ética es la disciplina que reflexiona sobre esos postulados para averiguar su vigencia y su caducidad. Explícamelo más fácil. Es decir, la ética me va a decir hasta dónde este postulado, que es está prohibido matar, es vigente y yo tengo que acatarlo en determinada circunstancia y en determinado tiempo. La ética es la disciplina que reflexiona. Ok, la ética es más para investigarme personalmente en una conducta. Es una disciplina filosófica. Y la moral es... Son los postulados, es el conjunto de postulados. Lo que sería, la moral sería la ley y la ética sería la doctrina, es decir, aquello que dirime y reflexiona sobre esa ley para ver su vigencia, su caducidad, su límite. Escucha, ¿toda sociedad tiene moral? Sí, claro, porque tiene costumbres, tal cual. Toda sociedad tiene moral y tiene costumbres. Tal cual. ¿Toda época tiene moral y costumbres? ¿Cambian las moralidades y las costumbres según la época? No solamente según la época, sino que en la misma época hay moralidades distintas en función de las sociedades y en función de las idiosincrasias. ¿Puedo tener una misma ética de vida desde que nací porque mis padres me criaron así hasta que me muero a los 87? ¿O mi ética va a ir cambiando a medida que pasen los años y yo crezca? Mi ética y mi moral pueden ir cambiando como permanecer estables. Por ejemplo, una persona como yo, que es un judío observante, yo tengo una moralidad determinada que no cambia, que son pautas de conductas que no cambian, pero una ética, es decir, una reflexión sobre esas pautas que seguramente va a ir variando en función de la problemática y los avances tecnológicos que haya. Por ejemplo, hoy desde la tecnología se permiten determinadas cuestiones en la medicina que hasta hace 20, 30 años eran impensadas, entonces hay que ver cuán éticamente es o cuán aceptable es desde lo ético eso que se permite desde lo técnico. Mira, yo voy a saludar voy a saludar, Fabi, y me tapas el nombre ahí justo, a Elisa Estensoro, que es jefa de terapia intensiva del Hospital San Martín de la Plata, para hablar justamente de esto. Elisa, Alejandro te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, compañera, muchas gracias por estar, por charlar un ratito con nosotros. Bueno, sos jefa de terapia intensiva del Hospital San Martín de la Plata. Más allá de las camas, porque siempre vamos a estar hablando de lo mismo, quiero preguntarte si alguna vez te ha tocado una cuestión de bioética. Como jefa de terapia intensiva, tu carrera es muy especial, ustedes los terapistas son muy especiales, son escasos, hay que cuidarlos, y justamente vos sos jefa de todos ellos. ¿Cómo te manejas con el tema ético o bioético? ¿Has tenido que tomar una decisión de este respirador es para tal y este para otro, o nunca te ha tocado, gracias a Dios? Sí, me ha tocado mucho, no tanto con los respiradores, sino con lo que se llama el dilema de la última cama. Es decir, tienes una sola cama libre, ¿no? Y más de un paciente para entrar. Entonces, esas son decisiones difíciles, ¿no? Donde uno tiene que ser muy cuidadoso, evaluar. Pero hay un criterio que es muy importante en terapia intensiva, que además es como la base de la admisión de los pacientes, que es el grado de irreversibilidad de una condición. Discúlpame, Entonces, me dijiste dilema de la última cama. Explícame qué es el dilema de la última cama. Que tenés una única cama libre y varios pacientes para entrar. ¿Cuál elegís? Yo, ¿cuál elijo? El que tenga más posibilidades de salvarse y después entraría como segundo punto la edad. Si tengo alguien, bueno, no sé, creo. Te cuento, ¿no? Lo que vos dijiste es lo que hacemos lo primero, ¿no? No lo de la edad, ¿no? Sino me refiero al tema de la irreversibilidad de una condición. Porque si
Si vos tenés dos pacientes diferentes, uno tiene una condición irreversible, ponele que tiene una neoplasia, es decir, un cáncer estadio 4, ¿qué sentido tiene que entre a terapia intensiva? La verdad es que prolongarías la vida a costa del sufrimiento propio, del sufrimiento de los familiares y sin ninguna posibilidad real de recuperación. Entonces, sin duda, por ahí ese último recurso que te queda, la última cama, se la das a alguien que tiene más condiciones. Con respecto a la edad, es una cosa que está en discusión, porque tampoco, no sé cómo decirlo, ¿no? El nombre en inglés es ageism, es decir, incurrir en un principio que es incorrecto, que es juzgar a las personas por la edad, porque, digamos, la edad, las personas, todas tienen derecho a seguir viviendo, ¿no? Totalmente. Pese a la edad que tengan. Claro, totalmente. Entonces, Totalmente. Lo que esa es una pasa, cuestión lo que pasa es que ahí te viene la cabeza, pero difícil. porque es muy difícil. Tenemos un bioético acá, un maestro que es un doctor en Claro. filosofía, Fernández Lagen, seguramente lo conocerás, él ha escrito y ha trabajado sobre estos temas. Pero yo lo quería charlar con vos, que estás en el campo, estás ahí. Sí. En este momento estás teniendo que decidir si queda una cama, a quién se la da. Yo te decía lo de la edad, porque, no sé, a prima facie, uno que no sabe dice, bueno, entre un pibe de 38 o 40 que se le complicó y alguien pero me podría tocar a mí, porque hay uno de 25, yo tengo 49 y me dejan a mí sin cama, me muero yo, ni en pedo, no me quiero morir yo. Claro, es muy difícil, el tema de la edad creo que no va. Vos sabés que mira, esto es una discusión eterna en terapia intensiva, pero que muchas veces o nuevamente ha vuelto a discutirse mucho, ¿no? En el mundo esta cuestión, ¿no? Porque hay algo que se planteó, uno tiende a pensar como vos, ¿no? Lo que estás diciendo, ¿no? Y esto es un valor, ¿no? Que es la cantidad de años que le queda por vivir a una persona, ¿no? Y eso es importante, y sin duda que eso es un concepto que pesa y que ronda siempre en la mente de uno, pero ante esta discusión, ¿no? Uno ha entrado a algunos foros, ¿no? En que se discute lo siguiente, ¿no? Y, perdón si lo voy a decir de una forma medio así, pero como que parece ruda, pero así estaba planteado. ¿Pero qué vida vale más? Dice, la de alguien de 30 años o la de alguien de 48 que está sano y tiene 3 chicos a cargo. ¿Entendés? Entonces empieza a complicarse la cosa. No es tan directo. Escucha, Elisa, ¿no? Elisa, te voy a dejar acá, te va a preguntar o va a compartir algo con vos, va a enriquecer lo que nos estás contando. Fernando Slagen es doctor en filosofía, trabaja sobre bioética y estábamos conversándolo. Me va a parecer enriquecedor escucharlos a ustedes dos debatir o charlar sobre esto. Fernando, te escucha, Elisa. Sí, a ver, desde la bioética, partiendo de los códigos más importantes, que es el código de Nuremberg, el informe Helsinki, el informe Belmont, hay 5 principios fundamentales de la ética universal para ser respetado y a partir de los cuales surgen otras pautas procesales que regulan la conducta médica justamente en estos casos límite. ¿Cuáles son los 5? Son el principio de protección de la integridad de la vida humana, tanto vida física como vida espiritual, el principio de libertad responsable, que es el principio de autonomía, el principio terapéutico, que es el principio de no maleficencia e incluso el principio de beneficencia, el principio de justicia, que es la equidad, y el principio de subsidiariedad, que tiene que ver con que cada uno acepte y tome y se conduzca responsablemente. ¿Cuáles de todos estos principios Bien. es el que más se juega en una cama en La Plata como Bien. ella? Son 2. El principio de protección e igualdad de toda vida humana y el principio de totalidad. Para lo cual, sin violar ninguno de estos 5 principios, que son principios universales, en el caso puntual, donde hay 2 pacientes requeridos de un mismo recurso vital, ¿no es cierto? Y hay un solo recurso vital, es decir, no es suficiente para los 2, lo que dicen estos principios bioéticos es lo siguiente. Primero, se prioriza por contacto con el centro médico. ¿Por qué? Porque la responsabilidad y el contrato fiduciario entre el médico y el paciente surge a partir del contacto. ¿Pero quién lo decide? O sea, ¿Elisa no lo decide? No, hay protocolos bioéticos. Justamente, el protocolo bioético lo que viene a hacer es no dejar a discrecionalidad del médico, ¿no es cierto?, la priorización o la vida y la muerte en este caso. Pero perdón, Fer, Elisa, yo me Para eso pongo... existen los protocolos. Elisa, me pongo en tu lugar. A ver, yo quiero preguntarle algo. Sí. Usted esto que dice, porque no lo entendí bien, ¿se refiere al contrato, digamos como que al que primero llega? Es el primero que tiene contacto con el centro médico.
Por ejemplo, puede llegar Estoy en personalmente desacuerdo. o puede... Estoy en desacuerdo con eso. Perdón. O puede llegar Sí. mediante una ambulancia. Pero acá lo importante es que ante simultaneidad de casos, según estos 5 principios, se tiene que priorizar según la gravedad del paciente. Y ante simultaneidad y paridad de gravedad, se tiene que priorizar por prognosis clínica, es decir, quién tiene mayor probabilidad de supervivencia. Pero también, ante la igualdad de supervivencia, el tema de elegir por rango etario, por exclusión etaria o por cualquier otra categoría, lo que hace es una discriminación, una violación de estos principios, y para eso el médico lo que tiene que hacer es dirimir de acuerdo a la evidencia clínica quién tiene mayor probabilidad de supervivencia, pero no a priori por ningún rango etario. Esos son criterios utilitarios que lo han practicado en Suecia, en Bélgica y en Estados Unidos, por los cuales, por ejemplo, a personas de 80 o mayores de 65 años, ni siquiera las trasladaban al centro médico y le dejaban morir en el asilo de ancianos. ¿Qué decís, Elisa? Yo estoy en esencia muy de acuerdo con lo que dice el doctor. Lo que no estoy de acuerdo es una cuestión del tema del acceso, del que primero llega, porque muchas veces eso está implicando, si uno toma el primero que llega, está implicando que o podría haber subyacente una cuestión de acceso al centro de salud. Entonces el que menos recursos tiene, que no tiene una obra social, que por ejemplo le paga una ambulancia, llega más tarde y entonces no recibe el recurso, ¿no? Entonces esa cuestión de quién llega antes me parece que puede esconder inequidades en el acceso a la salud, y por eso me parece que no es un principio tan básico. Ahora, sí estoy de acuerdo con el tema de la reversibilidad y la recuperabilidad. Ahora, se De hecho, está dando... es un concepto Perdón, Elisa, habitual en terapia intensiva, es decir, entre el que está más grave, pero dentro de 2 que están igualmente graves, entre el que tiene mayor reversibilidad de su condición, que es lo que yo planteé al principio. Ahora, ¿cómo se da cuenta uno, ¿no?, de la irreversibilidad? Bueno, hay pacientes en los cuales esto es muy obvio, como planteé al principio, ¿no? Alguien que esté en insuficiencia respiratoria, pero que esté con una neoplasia avanzada, no va a tener ningún beneficio de su ingreso a terapia intensiva, incluso va a obstruir la posibilidad de que un paciente con claras condiciones de recuperabilidad entre. Ese paciente que mencionamos primeramente, la verdad que necesita cuidados paliativos, necesita algo que lo calme el dolor, la disnea y morir al lado de sus familiares, que es lo que querríamos todos para nosotros, ¿cierto? Eso es lo que querríamos. Fernando, no, quiero decir... Ahora, después, quiero... estos son casos muy claros, ¿no? Y después, los que no son tan claros, bueno, nosotros tenemos formas de evaluar la gravedad del ingreso y estimar un pronóstico, pero que es un pronóstico general, que está planteado para poblaciones, que son lo que se llaman scores o conjuntos de puntajes de gravedad que nosotros calculamos en los pacientes cuando entran, y también hay formas de calcular las fallas orgánicas. Y sabemos que detrás de ciertos valores es muy difícil que una condición sea reversible. Quiero decir Entonces, nosotros tenemos una evaluación que es clínica. Permitime decirte esto, Elisa. Pronóstica general, ¿no? Que se da esta charla que están teniendo Slagen y Estensoro. Es una charla que podría darse en la televisión sueca o en la televisión belga. Es una charla de alto nivel, por eso es para escucharlos a ellos dos, porque tenemos un doctor en filosofía y una médica que está en la trinchera, está trabajando en la trinchera. Entonces estamos hablando de bioética, de qué decisión toman, y yo cada vez estoy más, no la puedo abrazar a Estensoro, pero yo ya tuve COVID, pero la abrazaría, porque con todos los quilombos que tienen, le llegan pacientes en un camión mecánico, también tener que decidir con protocolos bioéticos. Pues no estamos en Bélgica, reitero, parece Bélgica. El nivel de esta charla es un nivel altísimo, hay que disfrutar estos momentos televisivos. Parece Bélgica, pero ella está en La Plata y tiene que decidir además de a quién intuba, si le falta un camillero, esto. Por eso, Fernando, sigan un minuto más, porque me parece hermoso esto que pasa. Tiene una magia televisiva y una clarificación televisiva para el que nos está viendo que me parece realmente magnífico. Dale, Fernando, ibas a decir algo. Sí, justamente acá hay 2 cuestiones a separar. Una que es el triage, que es la primer clasificación en el ingreso del centro de salud, y luego del triage, ¿qué pasa cuando directamente el recurso no está disponible? Pero
La pregunta y los más importantes papers que hablan sobre justamente si la prioridad es por el contacto primero o no del centro de salud, se daban en Estados Unidos cuando los hospitales y los centros de salud están aglomerados en ciertas áreas, ¿no es cierto?, más bien elitistas, pero no en Argentina y mucho menos en Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, donde los centros de salud están muy homogéneamente distribuidos y no hay una tendencia en el acceso a que sea a las clases más elitistas o más pobres. ¿Me contás a mí, Elisa, algún detalle o algún dilema, el dilema Fernitz o el dilema Gonzit, alguno en la Segunda Guerra, algo para no, es un dilema muy actual, muy actual. Muchos de los protocolos hoy escritos dicen que frente a paridad en arribo o contacto con el centro de salud, paridad en la gravedad y también paridad en la prognosis clínica, es decir, en el diagnóstico de supervivencia, directamente hay que dirimir por azar. ¿Qué? Por azar. Sí. Moneda. Está escrito a la moneda. Y eso es una... ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? Moneda. La teoría del juego. ¿Me estás cargando? No, hay mucho, y hay mucho escrito acá en Argentina también de Pero eso. perdón. Yo lo he leído también, sí, absolutamente. Pará, Fernando, No, disculpame. a ver, pero esperen, vamos a aclarar una cosa. Es muy difícil tener semejante identidad de dos pacientes, ¿no? Recordemos que esto ha llevado, ¿no?, todo este razonamiento a un extremo. Pero la verdad es que siempre hay diferencias entre los pacientes. Y el yo no creo. a la moneda. Está bien planteado, ¿no? Porque de alguna forma es como un... Es muy duro esto, ¿no?, decirlo así, pero es como una serie de procesos que te van llevando a una decisión final. Pero es muy poco probable que pase esto como situación clínica, ¿eh? Esto yo lo quiero decir. Siempre hay algún paciente que es más grave que otro. Siempre hay algún paciente que es más grave que otro. Entonces, parece antipático pensar que la vida de una persona va a depender de una moneda. Y la verdad que suena Eso está escrito. indigno. Esa Ahora, verdad. suena indigno, pero perdón, Elisa, me dice acá Fernando que está escrito, que se defina por una moneda. Que yo también lo he visto. No, yo no quiero decirlo, aplicar para la audiencia. Yo concuerdo con lo que él dice, yo también lo he visto escrito, eso sí. Y un poco, también quiero llevar un poco de tranquilidad, porque por más que esto esté escrito, lo que yo digo, es que es muy difícil que esa situación se dé, porque siempre cuando uno evalúa a dos pacientes, siempre hay alguna diferencia, ¿no? La biología no es una ciencia exacta, ¿no? La verdad que es muy difícil lograr semejante identidad, ¿no?, entre dos situaciones clínicas. Siempre hay algo, pero podría pasar, ¿no?, que nos diferencia Fernando, en cuanto al pronóstico. No solamente en todo el mundo, sino que en Argentina hay un paper publicado hace muy poco que lo explicita, y es un paper suscrito por muchas entidades médicas propias de Argentina, en donde yo publiqué que no solamente es un absurdo desde la bioética, porque es dejar librado la vida y la muerte de una persona a tirar una moneda y a responderle, señor, lo lamento, usted era cara, salió seca. Pero estamos hablando del equilibrio de Nash, estamos hablando de la teoría de los juegos. No lo resumamos en una moneda, no es una moneda. No, perdón. La teoría de los juegos es un complejo matemático. Perdón, está escrito. te arruina, Dice, se resuelve por azar o sistema de lotería. Es directamente una moneda. Sí. Es directamente una moneda, se Doctor tira la filosofía. moneda. Ahora, ese tirar la moneda, los que los proponen, y que no son pocos, claramente lo que hacen es en lugar de que el problema se dirima por evidencia clínica, que como bien dice la doctora Estensoro, son muy raros esos casos, porque siempre hay un factor desequilibrante en la prognosis clínica, ¿no es cierto? Pero lo que hace es básicamente, primero, sacarle todo grado de responsabilidad axiológica, es decir, de lo que llama la deontología profesional al médico, que es básicamente su leitmotiv de su profesión, es la vida humana. Y lo que hace es, en lugar de decidir por valores y por evidencia clínica, es directamente lo que se llama la decisión por abulia o por precipitación. Es decir, dejar librado una variable externa aparta al médico con toda su responsabilidad y deja librado nada más nada menos que la vida y la muerte a algo azaroso. Es que esto es lo que creo que, Elisa, yo no sé si se tocó esto en televisión, pero ojalá esto sirva de inicio, ojalá que no pase, pero no les podemos tirar a ustedes este fardo también, como médicos que tengan que decidir.
Porque además una cosa es vivir en un país primer mundo, que hay controles, De alguna de manera cuidado. también ¿Cómo va ha a ser, pasado con el Ale? tema, perdón, con el tema de la lista de los trasplantes. Claro, En determinado momento se llega a esa instancia. pero justamente para eso existe el protocolo. Es para justamente darle al profesional médico, que ya está bastante cansado y bastante solo, darle al profesional médico unas pautas de conducta para que rápidamente sepa cómo accionar y no que él tenga que comenzar en cada caso desde cero. Escúchame, Existe un Elisa, protocolo, tal cual. Elisa, ¿te pasó alguna vez en tu carrera tener que decidir, no por una moneda, pero tener que decidir con mucho dolor, este sí, este no? Me pasó con el tema del dilema de la última cama, eso sí. Entonces y eso nos ha pasado a todos los intensivistas, a todos. Porque las camas de terapia intensiva son insuficientes. Siempre, ustedes saben, hay una broma que dice, lo primero que aprende a decir un residente de terapia intensiva es, no hay cama, porque es así. Entonces, eso siempre nos ha pasado, ¿no? Entonces, uno elige de acuerdo, y a veces tiene que elegir quién ocupa la última cama sin conocer a los pacientes, porque esto me ha pasado, 2 llamados telefónicos con dos pacientes jóvenes con indicación de terapia intensiva los dos, y uno tiene que tomar la decisión. Entonces, y yo a lo largo entonces esto me ha pasado, A o B, entonces yo digo, trae a A. Y después digo, qué bien que elegía. Y después por el año me dijo, no, tendría que haber sido B. Y así, fíjese esto, ¿no? Uno toma decisiones muchas veces, siempre en la medicina, bueno, pero en esta especialidad también se da mucho estos dilemas, ¿no? Elisa, Y me ha pasado, no me ha pasado nunca con el tema de un respirador, porque por suerte nosotros siempre hemos sido muy insistentes en nuestra unidad de tener más respiradores que camas. Elisa, te mandamos un saludo grande. Sí. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias por esta Adiós. charla. Gracias, Elisa. Qué interesante esta mujer, por Dios. enriquecedora, ¿no? Qué interesante, Elisa Estensoro. Edu me iba a decir algo, atentos porque hay un nuevo positivo, COVID positivo, de una importante política argentina. Lo vamos a dar después del corte, en un minuto nada más. ¿Le puedo pedir una cosa más a Slagen? ¿Viste? Yo le dije que es interesante escuchar a un doctor en filosofía, tipo te vuela en la cabeza. Dame para que la gente piense, hace pensar a la audiencia, a Santiago y a todo y a mis compañeros Ventura, al doctor. Tirame un dilema de lo que se estudia, por ejemplo. ¿Viste la famosa canoa donde tenés que elegir? El dilema del prisionero. Tirame un dilema conocido en la... Y que es bien aplicable a esta situación. Hay una persona intubada con respirador artificial, ¿no es cierto? Viene otra persona recién al centro de salud que necesita un respirador artificial, tiene mayor probabilidad de vida certero por evidencia clínica la persona que entró que la persona que ya está conectada. Tuvo un ¿Qué se accidente, hace? por ejemplo. ¿Qué se hace? ¿Se desconecta al otro para dárselo al que tiene más probabilidad de vida? ¿O al otro no se lo puede desconectar sabiendo que desconectándolo repercute gravemente en la salud de ese paciente? Para, síganme. Sí. Esto se trabaja así, escuchá, casos son cotidianos. Mauro, se juega así esto. Lo va a decir rápidamente de nuevo y no volamos la yugular. Dejemos un silencio de 10 segundos para pensar ante lo que vamos a decir. Pensemos 10 segundos. Esperemos. Entonces, vos decís, hay un tipo con respirador internado con los caños puestos, dale. Sí, ya está internado, ya está entubado. 50 años el tipo, dale. Si yo le saco el respirador, repercute gravemente en la salud de esa persona. Se muere. Repercute gravemente, se puede morir. Sí, puede llegar a morirse. Bueno, dale. Y con el respirador se mantiene estable. Entra uno de 25, entra uno de 25 chocó años. con la moto. Que necesita el respirador y tiene una prognosis clínica. ¿Qué es una prognosis? O sea, un pronóstico de supervivencia mucho mayor Que el de 80, que el que está ya entubado. Y no tengo otro respirador. ¿Qué hago? ¿Se lo saco a este para dárselo a otro? No. ¿Lo saco al tipo de 80 años que está entubado para salvar al de 25 que chocó con la moto o no? Claro. ¿Tiene prepaga? Dale, Mauro, no, en serio. Y bueno, pero eso influye. Yo necesito saber algo. Si el estado del de 50 es irreversible. El de 80, ponele. Sí. Yo creo, a ver. Sí, Lo dale. estoy manteniendo. ¿Lo problematizamos bien al dale. extremo? Sí, dale. Lo problematizamos bien al extremo. Sí. El estado es irreversible, pero en el momento que yo le saco el respirador, muere. ¿Qué haces? Te No lo se saco. Yo no se lo saco. ¿Vos se lo sacás? No, Es yo no se lo saco. irreversible. No.
O sea, lo estoy, No. estoy Y manteniendo. después le vas a decir vos a la Lo está familia salvando- que le sacaste, lo está salvando el ese respirador respirador. para salvar a uno que llegó con una moto. Chicos, sabemos que hay casos de que lo podemos qué No, tener no, así. no se lo 10 saco años. justamente por... Vos no se lo porque- sacás. No, porque el pronóstico de quien llega es alentador en términos de las posibilidades que tiene de vivir. Entonces yo no se lo saco. ¿Qué haces, Mauro? Porque es lo que lo tiene con vida. Yo se lo saco. Pero influye también mucho cuestiones que no estamos mirando, por ejemplo, de qué lugar es, si es nativo. Por ejemplo, acá hay hospitales donde no te reciben si no sos del municipio. Entran a jugar otras cuestiones. Sí, bueno, pero era jugar. Vos se lo sacás. No se lo sacás. Yo Y se lo haces saco. salvarle 25. Venturita, Y rezo se lo porque saco. se lo- ¿vos se lo sacás? ¿Se lo sacás? Dolor, pero se lo saco. Hay que apostar a la vida, ¿no? Saben Sí, que, pero, saben a que ver, si el pronóstico... yo creo que no se lo Irreversible. saco. Yo no se lo Yo saco, no. prefiero pecar de omisión a que de acción. ¿Qué haces vos? No se lo saco. Yo tampoco. Y se te Pero muere el de ojo, 25 y se el te de- muere este, No, se pero te mueren es los que, dos. es que tiene hasta Tanto lógica. es No, ¿Qué porque... decís, Santi? Vos no se lo sacás. ¿no? Ojo, el de 25 Eso es tanto. está teniendo dificultades para respirar. Bueno, se nota que le el doctor está es muriendo abogado, la por eso es mano, tanto. ¿sí? ¿Cómo Derecho explotó penal. esto? Tanto es eso. Tremendo. No. Corte y les contamos quién contrajo coronavirus, COVID, de la política. Qué linda charla estamos teniendo. ¿Vos tenés Instagram? No, tengo Facebook. ¿Cuál es Fernando? Fernando Slagen, Fischel Slagen, o mi página de internet, que es filosofiajudía.com.ar. Perdón, voy a decir nombres. Un gran famoso, una persona muy famosa. Me mata Nati, dale. Situación límite, trasplante, iba a la cola, no podía entrar nunca en la lista. Sí, ya sé. Lo pusieron en la lista en primer lugar y el resto bajó un lugar. No. No hagamos Vas nombres. citado a declarar, ya te aviso, olvidé todo. Vos decís esto, hay un fiscal... Bueno, Voy, dale, vamos. señores, voy.